Buenas tardes, jóvenes. La clase de hoy tiene que ver con las potencias de base racional y exponente entero. Bueno, este es el contenido que sigue del anterior, que estábamos trabajando siempre con el conjunto de los números racionales, solamente que ahora, en vez de resolver problemas y operatoria con racionales, vamos a aplicar potencias. Bueno, ustedes en cursos anteriores ya vieron potencias, las operaciones y las propiedades. Obviamente son las mismas, solamente que ahora la base de la potencia es un número racional. Es decir, puede ser una fracción o puede ser un número decimal. Y el exponente es entero. Y que les recuerdo que entero quiere decir que puede ser un número positivo o un número negativo. Pero entero, no puede ser ni decimal ni fracción, el exponente, la base sí. Bueno, ese es el contenido que nos toca abordar ahora y el objetivo que vamos a alcanzar es mostrar que los estudiantes comprenden las potencias de base racional y exponente entero y hoy específicamente en esta clase, porque va a haber una segunda, vamos a abordar el cómo relacionar las potencias de base racional y exponente entero con el crecimiento y decrecimiento de cantidades. Te recuerdo que decrecimiento quiere decir que va disminuyendo la cantidad. En cambio, el crecimiento va aumentando la cantidad. Para ambos casos podemos utilizar las potencias de estas características. Y, como siempre, resolviendo problemas de la vida diaria, que ese es el objetivo. Siempre aterrizar los contenidos y llevarlos a temas concretos, ¿ya? En las aplicaciones en el fondo que tienen los contenidos de matemática. Bueno, siempre lo voy a hacer de esta forma y vamos a abordar los contenidos a través de situaciones, ¿ya? O sea, vamos a analizar una situación y luego vamos a ver los temas formales que están involucrados. Bueno, en la primera situación me dan una situación que me dicen, una pelota es lanzada desde el balcón de una casa a una altura h del suelo. Me dan una letra porque puede ser cualquier altura, 1 metro, 2 metros, 3 metros, no importa, pero me dicen que la altura es h. En cada rebote, la pelota alcanza una altura igual a 3/4 de la altura que alcanzó en el rebote anterior, ¿ya? O sea que se va a ir acumulando en el fondo. Y me preguntan, ¿cuál es la altura alcanzada por la pelota al tercer rebote? Para responder esto, y explicando potencias, este dato que me dan aquí, esta es la base de mi potencia, ¿ya? Que es una racional en su forma fraccionaria. Entonces, en el primer rebote, la altura que alcanza la pelota, que son los datos que me dieron, alcanza una altura h, 3/4 de la altura inicial. ¿Y esto cómo lo llevo a una fórmula matemática? A través de una multiplicación. O sea que yo voy a anotar la base que me dieron en forma fraccionaria y lo voy a multiplicar por la altura, que en este caso no la conozco, por eso es una forma de generalizar, porque después vamos a ver en los problemas que nos van a dar datos concretos. ¿Ya? Esto es una forma de hacerlo general. Entonces, tengo la base y la multiplico por la altura. Y como estoy analizando el primer rebote, yo voy a elevar esta potencia a 1. Y este es lo que decía yo que es base fraccionaria, exponente entero. Aquí no puede ir en una fracción, son solamente números enteros, pero puede ser positivo o negativo, que eso lo vamos a ver más adelante. Y eso lo multiplico por la altura. En el segundo rebote, la altura que alcanza la pelota,
ser 3/4, pero de la altura anterior. O sea, si es el primer rebote era 4, ahora voy a volver a multiplicar por 3/4. Y estas dos multiplicaciones, que son igualitas de estas dos fracciones, yo las puedo expresar como una potencia con exponente 2. Porque recuerden que el exponente es el que indica la cantidad de veces que la base multiplica por sí misma. Como acá tengo esta base multiplicada por la misma base, la pongo solo una vez y la elevo a 2. Y ahí indico que esta base se está multiplicando 2 veces por sí misma. Es decir, 3 por 3 y abajo 4 por 4. Y además lo multiplico siempre por la altura que me dieron inicial, ¿verdad? Entonces, en el tercer rebote, que en el fondo eso es lo que me están preguntando acá, tengo que analizar lo mismo. Como decía, hay que ir acumulando. Entonces, en el segundo rebote, yo tenía 2 veces la base multiplicada por la altura. Ahora voy a tener 3 veces la base multiplicada por la altura. O sea, que yo lo voy a expresar con potencia, poniendo la base y elevándola a 3. Porque el exponente me indica que esto se multiplica 3 veces por sí mismo. O sea, esto que está acá. 3 por 3, 4 por 4. Es lo mismo que expresar con potencia. Y lo multiplico por la altura. Entonces, esto es lo que corresponde a la respuesta de la pregunta que me hicieron. La altura alcanzada por la pelota al tercer rebote sería base elevada a 3, y ahí está la cantidad de rebote por la altura que alcanza del suelo. Entonces, siempre que yo veo que hay una regularidad, yo puedo establecer una fórmula que me va a permitir calcular el número cualquiera de rebote. O sea, por ejemplo, si yo quisiera calcular el rebote número 15, yo en vez de poner n aquí, voy a poner 15. ¿Ya? El número está me va a indicar el rebote, en este caso, en este contexto de este problema. Entonces siempre hay que tratar de buscar la fórmula, ¿ya? Y después lo vamos a ver con los problemas que vamos a analizar al final, que la fórmula me va a permitir calcular cualquier etapa del problema que me den. Acá en este caso, como nos preguntaron por el tercer rebote, solamente voy a llegar a 3. Pero si me preguntaran por el rebote 15, por el rebote 40, 50 o 100, solamente tendré que cambiar este exponente por el número que me preguntan y multiplicarlo por h en este caso, que es la altura. ¿Ya? Bueno, entonces, como manera de sintetizar esto, de generalizar, este es el lenguaje matemático. Aquí está escrito lo que es una potencia con barra racional, que aquí tengo el racional escrito como fracción, el exponente entero. ¿Qué significa esto? Este exponente son n veces, o sea, esa cantidad de veces que se multiplica la base por sí misma. O sea, es multiplicado n veces. Y recuerden que siempre que tengo una elevada a un exponente, siempre y cuando esté el paréntesis, es lo mismo que decir a elevado a n y b elevado a n. O sea, este exponente va a involucrar tanto al numerador como al denominador, como nos dicen acá. O sea, que es lo mismo que a elevado a n partido en b elevado a n. O sea, a por a por a por a por a n veces partido en b por b por b por b por b n veces. ¿Ya? Siempre y cuando esté el paréntesis. El paréntesis es súper importante y después vamos a ver la diferencia de cuánto no está. Bueno, y acá me dicen que la base es a partido en b, que puede ser cualquier número, están números enteros, y n es el exponente. Y acá me indica que a, b y n son números enteros, pero b nunca puede ser 0. O sea que el denominador nunca puede ser 0 en ninguna fracción, ¿verdad? Porque eso no existe. 0 partido por algo sí me sirve, pero cualquier número partido por 0 no existe. De hecho, si ustedes lo hacen en la calculadora, si ponen cualquier número dividido en 0, les va a decir error o no existe. ¿Ya? Entonces,
Eso es la única condición. Este puede ser cualquier número, cualquiera, pero este nunca puede ser 0. Esa es y en la situación 2, me dan una situación cualquiera. Esto no está asociado a un problema, sino que es solamente cálculo. Ya por ejemplo, me dan una base fraccionaria elevado a 3. ¿Qué significa esto? Que tanto el 3 como el 8 están elevados a 3. O sea, que yo tengo que calcular 3 por 3 por 3, 3 veces. Y eso me da 27. Y acá abajo tengo que multiplicar 3 veces el 8 por sí mismo. O sea, 8 por 8 por 8 da 512. Después acá, en vez de 3, me dicen que la misma base está elevada a 2. O sea, que voy a multiplicar 2 veces tanto el 3 como el 8. 3 por 3 me da 9 y 8 por 8, 64. ¿Verdad? Aquí vamos disminuyendo. En vez de 2, ahora con 1. 3 partido 8 elevado a 1. O sea, que significa que yo voy a considerar una vez el 3 y el 8. Por lo tanto, me va a faltar la base. Y esa es una de las características de las potencias, que cualquier base, sea número entero, número natural, fracción, como decía, que es elevado a 1, es así. O sea, que si tengo 1 partido por 3 millones y eso está elevado a 1, va a restar esa misma cantidad que tenía originalmente. Bueno, ya divide 3 exponentes de la parte anterior y disminuye. Es que decía esta número verde, que esta cierta fracción dividido en octavos me va a dar 64 avos. Si la divido, me va a dar eso. Es decir, que cada vez que yo que el exponente va disminuyendo, 1 me da, o sea, perdón, 1 menos 1 me da 0. Y también hay otro, 3 octavos o cualquier base, el 0, y esa es otra característica de potencia. Cualquier de cualquier naturaleza elevada es siempre 1, no hay nada que analizar. Y acá también hay otra característica importante que después la vamos a revisar allí. Cuando tengo una base elevada a un exponente, esto no puedo calcular un exponente, tengo que hacer algo para poder calcularlo, ya que recuerden que poner la cantidad de veces que yo multiplico la base por sí misma. Yo no puedo cantidad negativa de veces, por lo tanto, yo debo lograr matemáticamente transformar este número negativo en uno positivo. Es que hago 2 y la invierto. Recuerden que eso es inverso multiplicación, que lo he visto en la división. Entonces, volteo, la invierto el orden de los números y es lo que era negativo, pero de vuelta se transforma en positivo. Y 8 ahí elevado a 1, porque cualquier potencia elevada a 1, la misma cosa es 8 tercios. Que es lo que me indica acá. 3 octavos menos 1, como indica veces, el veces negativo, por lo tanto tengo que transformar en positivo, invertir la base y se transforma en positivo. Calculo la potencia. Eso es 8 tercios por 1, la misma base. Nuevamente lo mismo. Tengo potencia, está excelente negativo, esto no puede ser negativo, por lo tanto, tengo que invertir el orden, el inverso multiplicación, y se transforma en positivo. Y lo calculo. Sería 8 multiplicado 2 veces por sí misma, o sea, 8 por 8,
y 3 multiplicado 2 veces por sí misma, o sea, 3 por 3. Y hay otro quite por 3 a 9. Cosas importantes de considerar de las potencias, que no tiene nada en particular porque la base sea racional, sino que son las mismas características que tienen las potencias que ustedes debían haber estudiado en cursos anteriores. Bueno, y no lo abordamos ahora. Ya. Entonces, estas características más que anteriormente, pero ahora vamos a expresar de manera que una potencia de base racional, aquí tengo base racional, en forma de acción, y exponente siempre resulta 1. Que les decía, con exponente 0 siempre es 1. A y B, números enteros, pero B no puede ser 0. Eso es una regla. Entonces, cualquier potencia 0 siempre me da 1. Eso no lo pueden olvidar nunca. La característica importante de potencias es que una potencia racional la base y exponente 1, que ya lo sabía anteriormente, cualquier base que va de exponente 1 es la base, ¿verdad? Aquí si está elevado me va lo mismo. Quiere que la A está presente una vez y la B está presente una vez. La misma regla. A y B puede ser cualquier número, B no puede ser 0. Una tercera característica que siempre se cumple es que en una potencia de base racional, que ya se las había mencionado anteriormente, expresada como opción, en este caso así, con exponente negativo, resulta su multiplicativo, es decir, la misma base medida, el exponente positivo. O sea, tengo la base, lleva exponente negativo, me va a resultar el inverso es solamente y una vez que yo invierto el orden, se forma positivo. Y luego B elevado a B multiplicado por sí mismo en B, por B, y A elevado a N. O sea, A multiplicado por sí mismo n veces. Y acá los seres nunca pueden ser 0. Y una cuarta característica que es importante de considerar es que yo tengo una función, como fracción menos expresar como una tener que el anterior, porque tengo esta base. Fracción 1, yo puedo dar la vuelta, me quedaría partir por 1, acá y acá por 1. El mente porque cualquier base 1, no sé qué sé que se vuelve negro. Me quedaría, yo tengo esto, expreso negativo, y lo expreso como positivo. Eso la verdad no es tan fundamental porque tiene que ver con, o sea, sí tiene que poner algo negativo. Siempre hay que invertir el orden de ese y transformarlo en contrario, no se puede calcular. Bueno, una vez ya analizadas las características más importantes, seremos obviamente en la clase presencial, ustedes tendrían que hacer una actividad para poder aplicar lo que acabamos de analizar, ¿ya? Pero como obviamente no son las circunstancias, yo la incarto las características del desarrollo de esta actividad y luego le pongo una parecida para que ustedes la desarrollen y la apliquen, basándose en esto como
¿ya? Entonces, la primera actividad sería que es calcular cada una de las siguientes potencias, ¿ya? Y aquí vamos a ver ecuaciones, pero que tienen alguna diferencia. Por ejemplo, tenemos la misma, pero la diferencia de la exponente. Fracción, exponentes positivos, negativos, un número finito. ¿Verdad? Todas estas situaciones las vamos a ver una por una detalladamente. Acá dan una base racional, pero acá entonces transformar la infección como lo hemos hecho, en fin, por eso el contenido tiene que ver totalmente con este, porque tenemos que haberlo anterior para poder ir adelante. Entonces, acá está el de lo que hago es, no es negativo, lo, porque es sigue quedando negativo, porque este exponente, como este exponente solo afecta al número, no afecta el signo. Entonces se mantiene ahí. Vamos a ver cuántos asientos con paréntesis. Entonces, primero, pongo el signo, el número que está en su forma decimal, lo tengo que formar en fracción. Y acá está. Vemos de sobra. El número que veo es la coma, y como es un número finito, lo vamos a dividir en una potencia de 10 que tenga un 0, tengo un decimal. Luego simplifico y es un 0,5, empezado como fracciones. Entonces le pongo un medio, dijimos que pone va a afectar a le tengo que decir este 4 como expone va a afectar tanto al numerador como al denominador. Puedo olvidar del paréntesis, porque si no significa otra cosa. Entonces el signo que está fuera lo voy a poner acá y 1, 4 y el 2 lo elevo a 4. Como acá. Y lo es decir, 1 elevado a 4, tengo que multiplicar el 1 4 veces por sí mismo. 1 por 1 por 1 por 1 me da 1. Y 2 por 2 por 2 por 2, 4 me da 16. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, y 8 por 2, 16. Y vamos a multiplicar el 2 veces por sí mismo. Que no tenemos que decir 2 multiplicado por 4. Es 2 multiplicado por 4 veces por sí mismo. Y ahí tengo menos 6. Hago el resultado de mi ejercicio. El 2, prácticamente el mismo, solamente que ahora sin paréntesis. Vamos a ver la diferencia. Ya, aquí volvamos. Entonces, lo primero que hago es el número que estaba en décimo, lo escribo como fracción, así mismo, ¿no? Eso no lo vamos a hacer de nuevo porque lo hemos visto muchas veces. Ya sabemos que es un medio. El signo está dentro de paréntesis, por lo tanto, acá sí dentro de paréntesis. Y eso quiere decir que le va a afectar tanto el signo o la fracción. Acá el exponente fracción, pero no el signo porque me queda afuera. Y hay una gran diferencia. Entonces, como el exponente cantidad de veces que yo multiplico las cosas por sí mismo, de signo, también yo lo tengo que multiplicar 4 veces por sí mismo. Es decir, 4 menos por menos, menos por menos, 4 veces. Entonces, menos por menos me da más. Y más por menos me da menos. Y menos por menos me da más. Y ahí lo multiplico 4 veces por mismo. Aquí hay que acordar la regla del signo. Pero aquí hay una regularidad que tienen que recordar. Acá no se lo anoté en ninguna parte, pero ustedes lo podrían anotar ahí en su cuaderno. Siempre que ustedes tengan una potencia con base negativa dentro de un paréntesis y el exponente es par, siempre me va a resultar positivo.
Por ejemplo, si acá yo tengo 10, como 10 es par, el signo menos multiplicado 10 veces por sí mismo me va a dar siempre positivo. Acuérdense que positivo no se anota, pero ustedes saben que ahí, si no hay nada, hay un signo positivo. Entonces, siempre para recordar, exponente par con una base negativa siempre me va a dar positivo, independiente de la cifra. Puede ser 1.000.000. 1.000.000 es par, por lo tanto, menos elevado a 1.000.000 de veces me va a dar positivo. A diferencia que cuando es impar. Si el exponente fuera impar, por ejemplo 5, acá me va a dar negativo. Menos con exponente par, positivo. Menos con exponente impar, negativo. Eso tienen que recordarlo. Entonces, como ya establecimos y salimos del tema del signo, porque ya sabemos que es positivo porque tiene exponente par, no solamente nos dedicamos a los números 1 elevado a 4 y 2 elevado a 4. 1 multiplicado 4 veces por sí mismo es 1 y 2 multiplicado 4 veces por sí mismo es 16. Y me dio la misma cantidad que arriba, pero positivo. Esa es la diferencia. Entonces, el tercero, prácticamente igual. La diferencia ahora es que la base es positiva, pero el exponente es negativo. Y como ya revisamos las características importantes, es que el exponente nunca puede ser negativo. Y esto siempre tengo que transformarlo en fracción, ¿verdad? Eso ya está hecho. Sabemos que 0,5 corresponde a un medio. Y está elevado a un exponente negativo. Entonces, como este exponente no puede ser negativo, ¿qué hago? Pongo el inverso multiplicativo de esto, es decir, invertir el orden y elevarlo a este mismo exponente, pero positivo. Y ahí, ahora sí puedo calcular, porque cuando el exponente está negativo, no puedo calcular. Entonces, el 2 lo elevo a 4 y el 1 también lo elevo a 4. 2 elevado a 4, 2 por 2 por 2 por 2 me da 16 y 1 elevado a 4 me da 1, porque 1 multiplicado por sí mismo 1544 veces siempre me va a dar 1, ¿verdad? Y 16 partido en 1 me da 16. Otra variación, porque estamos viendo todas las situaciones, es cuando la base es negativa y además el exponente es negativo. Bueno, acá lo primero es anotar este número como fracción. Como el signo estaba dentro del paréntesis, sigue estando dentro, y el exponente no puede ser negativo, ¿qué hago? Invierto el orden y se transforma en positivo. Pero este no, solamente el exponente. Luego, como habíamos dicho como regla, si yo tengo una base negativa elevada a un exponente par, siempre que esté dentro del paréntesis, me va a resultar positivo. Por lo tanto, ahora me ocupo solo de los números. 2 elevado a 4, 1 elevado a 4, como sale acá. 2 elevado a 4 es 16 y 1 elevado a 4 es 1. 16 partido en 1, 16 y me dio lo mismo que arriba. Pero acá la diferencia hubiese sido, si es que este número hubiese sido impar, aquí me va a resultar positivo. Perdón, negativo. Porque exponente par me resulta positivo, exponente impar negativo. No se olviden de eso. El ejercicio número 5. Ahora la diferencia es que la base no tengo un número decimal, no es un número racional. No está escrito ni como fracción ni como decimal. Entonces tenemos que escribirlo como fracción porque tengo exponente negativo. Y recuerden que para escribir cualquier número entero como fracción basta con poner denominador 1. Entonces este 4 lo transformó en fracción partiéndolo por 1. Y toda esta fracción la voy a elevar a menos 5, que era lo que me pedían. Pero como el exponente no puede ser negativo, yo tengo que invertir el orden, o sea, el inverso multiplicativo, y se transforma entonces el exponente en positivo y me ocupo de los números ahora. 1 elevado a 5, 4 elevado a 5. 1 elevado a 5 me da 1 y 4 elevado a 5 me da 1024. Acuérdense que sería 4 por 4 por 4 por 4 por 4, 5 veces.
El sexto ejercicio, ahora tengo una fracción, ya está listo, no tengo nada que transformar, negativa con un exponente impar, que era lo que les explicaba anteriormente. Entonces, cuando pasa eso, cuando tengo una base negativa dentro del paréntesis con un exponente impar, significa que esto me va a resultar negativo. ¿Y por qué? Porque si yo multiplico 3 veces por sí mismo el signo menos, me va a dar negativo. Mira, porque sería menos por menos, más. Y más por menos, menos. ¿Ya? No se olviden que base negativa, exponente impar, siempre me resulta negativo. Y ahora me ocupo de los números. 1 elevado a 3 y 4 elevado a 3. 1 elevado a 3 me da 1 y 4 elevado a 3 me da 64. Recuerden que es 4 por 4 por 4. 4 por 4 es 16 y 16 por 4, 64. El ejercicio 7. Ahora tengo una base positiva elevada a un exponente negativo. Recuerden que no puede ser negativo el exponente, por lo tanto, pongo el inverso multiplicativo, invierto el orden de la base, el exponente se transforma en positivo y calculo. Esta era una de las características, que cualquier base elevada a 1 siempre me va a dar la misma base. No tengo nada que calcular. Penúltimo ejercicio de cálculo. Acá tengo la base negativa y además el exponente negativo. Entonces, como tenemos el exponente negativo, y eso lo tenemos que solucionar para poder calcular, invierto el orden de la base, sigue siendo negativa porque está dentro del paréntesis, y una vez que invierto el orden de la base, el exponente se transforma en positivo. Ahora aplico la regla de que si yo tengo la base negativa elevada a un exponente impar, siempre me va a resultar negativo. Y me ocupo de los números. 7 elevado a 3, 4 elevado a 3. 7 por 7 por 7 me da 343. Ahí mantengo el negativo. Y 4 elevado a 3, 64. 4 por 4 por 4. Y el último de los ejercicios de cálculo, ahora me tocó la base expresada como un decimal infinito periódico elevada a un exponente impar negativo. Lo primero que hago es escribir esta base decimal como fracción, ¿verdad? Como ya hemos hecho muchas veces. Entonces yo sé que 0,6 periódico es equivalente a decir 2/3. Por lo tanto, anoto como 2/3 elevado a menos 3. Como el exponente no puede ser negativo, invierto la base, me queda el exponente positivo y puedo calcular. 3 elevado a 3, 2 elevado a 3. 3 por 3 por 3 me da 27, 2 por 2 por 2 me da 8. Y ahí tengo lista la parte de cálculo de la actividad. Y como les dije al comienzo, el objetivo siempre es llevar estos contenidos a la aplicación en lo concreto, ¿ya? Así como a qué tipo de situaciones podríamos llevarlo y poder dar una respuesta. Entonces ahora vamos a analizar dos problemas que involucran potencias de base racional y exponente entero. Entonces estos van a ser los dos problemas que veamos, que analicemos. Hay uno que es más largo que el otro. El uno es más cortito, el dos es más largo. Entonces vamos con el primero, que acá lo tengo de forma individual. Me dicen que un cultivo de bacterias disminuye a la mitad cada 30 minutos. Si al principio hubo 800 bacterias en el cultivo, ¿cuántas bacterias habrá después de 1 hora y media? Y la otra pregunta, ¿en cuántas horas aproximadamente quedará la mitad de las bacterias? Para poder resolver un problema de planteo, siempre es fundamental llevar esto que me da en el lenguaje natural al lenguaje matemático, es decir, una fórmula que me permita resolver para poder responder la pregunta. Entonces aquí lo importante siempre es poder interpretar el lenguaje.
Cuando a mí me dicen que disminuye algo a la mitad, yo siempre me tengo que em, imaginar que estoy hablando de una fracción y la mitad se expresa como fracción con un medio, porque cualquier cosa partida por 2 me va a dar la mitad de ese algo. ¿Ya? Entonces, siempre que ustedes vean la palabra mitad, relaciónenla con un medio. ¿Ya? Y ahí yo tendría entonces la base de mi potencia. ¿Ya? Aquí está la solución. Entonces, la letra A, cuando me preguntan cuántas bacterias habrá después de 1 hora y media, y yo sé que cada 30 minutos se va disminuyendo a la mitad la cantidad inicial. Entonces, siempre tengo que ir por etapas, ¿verdad? Entonces, la primera etapa sería la inicial de cuando comienzo, la segunda etapa cuando transcurrieron 30 minutos, la tercera etapa otros 30 minutos más, o sea, 60, y la etapa 4 30 minutos más, o sea, 90. Y recuerden que 90 minutos es lo mismo que decir 1 hora y media, ¿ya? Que es lo que me va a permitir acá responder esto. Entonces tenemos 4 etapas para llegar a la hora y media, que es lo que me preguntan en la letra A. Esto para aplicarlo con potencias, porque yo podría directamente decir, a ver, si me dicen que tengo 800 bacterias y cada 30 minutos disminuye a la mitad, acá lo tengo. 800 después de 30 minutos a la mitad sería 400, después de otros 30 minutos más, 200 y después de otros 30 minutos más la mitad que sería 100. Súper simple, ¿verdad? Hay algunos que son súper evidentes y yo no tengo que calcular cosas muy sofisticadas para llegar al resultado, pero así se aplica el contenido de potencia, porque después los problemas que yo les dé van a tener que aplicarlos de esta forma, ¿ya? Porque no siempre es tan evidente como llegar y responder así números que son tan simples. Entonces, en la primera etapa, en la etapa inicial, nos dijeron que habían 800 bacterias. Y siempre en la etapa inicial de cuando comienzo, yo tengo que poner la base elevado a 0. ¿Por qué? Porque cualquier base elevado a 0 me da 1. Y 1 por 800 me da 800 y eso me permite mantener el número inicial que me dijeron, porque si yo pongo acá otro número, me va a dar un número más grande o más pequeño si es que pongo un número negativo. Pero yo tengo que mantener la cantidad inicial y para eso siempre en la primera etapa es elevado a 0. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces tengo lo mismo, esta es la misma situación que el rebote de la pelota que vimos al principio. Entonces la base, que era un medio, porque nos dijeron la mitad, elevado a 0 por 800, que era la cantidad inicial. Entonces esto es 1 por 800, me da 800 en la etapa 1, cuando recién comienzo. Luego en la etapa 2, cuando transcurrieron 30 minutos, la misma base ahora la voy a expresar como 1. O sea que me queda un medio elevado a 1. Recuerden que cualquier base elevada a 1 me da la misma base, porque está presente solo una vez. Y un medio multiplicado por 800 me da 400. Acuérdense que es numerador por numerador, denominador por denominador. Acá imaginariamente hay un 1. Sería 1 por 800, 800, y 2 por 1, 2, y 800 dividido en 2 me da 400. En la etapa 3, cuando transcurrieron ya otros 30 minutos, o sea, vamos en 60 minutos, la misma base ahora la voy a elevar a 2, porque voy de 1 en 1, 0, 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces, acá desarrollo esta potencia, 1 elevado a 2, 2 elevado a 2. 1 por 1 me da 1, 2 por 2 me da 4. Y un cuarto por 800 me da 200. Y en la última etapa, cuando ya transcurrieron otros 30 minutos, es decir, 90, para completar la hora y media, esta base yo la voy a elevar a 3. Cuando la etapa 4, siempre que yo voy con las etapas, siempre va a ser un número menos, una unidad menos que la etapa en la que voy. Entonces, 1 por 1 por 1 me da 1 y 2 por 2 por 2 me da 8. Y un octavo por 800 me da 100. Por lo tanto, después de 1 hora y media habrá 100 bacterias.
Recuerden que siempre es importante, si me hacen una pregunta con palabras, yo debo responder con palabras. No basta que yo haga solo el cálculo. ¿Ya? Y en la pregunta B me dice, ¿en cuántas horas aproximadamente quedará la mitad de las bacterias? Y claramente yo sé que la mitad de 800 son 400, por lo tanto, en el mismo cálculo que yo ya hice aquí, ubico donde dice 400, que corresponde a la mitad, y digo que la mitad de las bacterias están cuando se transcurren los primeros 30 minutos. O sea que en media hora quedará la mitad de las bacterias, es decir, 400 bacterias. Ya esta es una de las aplicaciones prácticas en contexto que podrían tener de las potencias de base racional y exponente entero. Este era cortito y vamos a analizar entonces ahora el último ejemplo, que es un problema ahí que es un poco más, un poquitito más largo. ¿Ya? A ver, me dice que el padre de Andrés le ofrece dos formas de pago por pasear al perro media hora diariamente. Entonces le dice que la primera forma de pago van a ser 1.000 pesos la primera semana. Bueno, un poquito apretado el papá de Andrés, pero en fin, es lo que le ofrece. 1.000 pesos la primera semana y las sucesivas semanas 4/3 de la semana anterior. Y así sucesivamente. Siempre él va a tener 1.000 pesos, después un 4/3 de esos 1.000, después 4/3 de la semana anterior y así hasta las semanas que él pasea al perro. Y la segunda forma de pago le dice que le va a dar 10 pesos la primera semana y las siguientes semanas 5 medios de la semana anterior. Entonces acá en la letra A nos preguntan cuál de las formas de pago escogerá Andrés si se compromete a pasear al perro durante 5 semanas. Entonces tenemos que calcular las etapas desde la semana 1 hasta la semana 5 con ambas formas de pago para ver cuál nos conviene más o cuál le convendrá escoger a Andrés. Vamos a ver. Entonces, la primera forma de pago, las 5 semanas. Y la segunda forma de pago, también las 5 semanas para poder comparar. Entonces, el problema, si nos devolvemos, decía que la primera forma de pago eran 1.000 pesos y 4/3 la siguiente semana. Entonces, recuerden que esa es la base fraccionaria y lo debo multiplicar por la cantidad inicial. Lo mismo que el ejercicio anterior. Entonces, tengo la base 4/3 por 1.000. En la primera semana, siempre acuérdense que la primera etapa la ponemos con exponente 0, porque ese exponente 0 corresponde a 1 y si 1 lo multiplico por la cantidad inicial, me da esa misma cantidad, porque en la primera semana eso era lo que nos decían que debía pagarle el papá, 1.000 pesos, no más que eso. Entonces, a la segunda semana, él va a tener 4/3 de la semana anterior, que eran 1.000. ¿Ya? Entonces, en la semana 2 le vamos a poner exponente 1. Entonces sería 4/3 elevado a 1 por 1.000. Y recuerden que una base elevada a un exponente 1 siempre es la misma base. Y 4/3 multiplicado por 1.000, ustedes lo desarrollan, sería 4 por 1.000, 4.000, y 4.000 dividido en 3 me da 1.333. O sea que la segunda semana va a recibir 1.333,3 pesos. En la tercera semana, lo mismo, la base, ahora elevado a 2, porque ya vamos en otra etapa, siempre que recuerden que es uno menos de la etapa en la que voy, el exponente. Desarrollo la potencia, sería 4 multiplicado 2 veces, o sea, 4 por 4, y 3 multiplicado 2 veces, 3 por 3, 9. 16 novenos multiplicado por 1.000, ustedes lo calculan, sería 16 multiplicado por 1.000 y luego dividido en 9, me da 1.777,7. Eso recibe en la tercera semana. La semana 4 lo mismo, 4/3 elevado a 3 ahora, recuerden que es uno menos de la etapa en la que voy, multiplicado por la cantidad inicial y me da 2.370. En la semana 5 lo mismo, la base elevada a una unidad menos que en la etapa que voy, multiplicado por 1.000 y me da 3.160. Entonces, en la primera forma de pago, en la semana 5, que sería el del paseo del perro, recibiría Andrés 3.160,4 pesos.
Y en la segunda forma de pago hago lo mismo. Recuerden que en la segunda forma de pago el papá le ofrecía 10 pesos la primera semana y las sucesivas semanas 5 medios de la semana anterior. Entonces es 5 medios la base multiplicada por la cantidad inicial que le iba a dar, que eran 10 pesos. Entonces en la semana 1, siempre que en la semana inicial, siempre ponemos exponente 0 porque es 1 menos que en la etapa donde voy, ya que esto representa a 1, cualquier potencia elevado a 0 es 1, multiplicado por 10, tengo los 10 pesos que me ofreció la primera semana. En la segunda semana, la misma base, ahora elevado a 1, ya que 2 menos 1 es 1, multiplicado por 10. Y cualquier base elevado a 1 es la misma base y la multiplico por 10. 5 por 10 me da 50 y 50 dividido en 2 me da 25. Ahí ustedes lo analizan paso por paso. En la semana 3, la misma base, pero ahora elevado a 2. Acuérdense que vamos de 1 en 1. 0, 1, 2, 3, 4, ¿ya? Siempre así. Y siempre es 1 menos de la etapa en la que voy. Desarrollo la potencia, 5 por 5 me da 25 y 2 por 2 me da 4. Y lo multiplico por 10 y obtengo 62,5. Claramente ahí vemos que hay una diferencia, o sea, ahí recibo mucho más que acá. Y lo mismo en la cuarta semana. La potencia elevado a 3, desarrollo la potencia, 5 por 5 por 5, 2 por 2 por 2, multiplicado por 10 me da 156,2 pesos. Y en la quinta semana tengo la base 5 medios elevado a 4, porque es 1 menos que el nivel en donde voy, multiplicado por 10, y obtengo 390,6 pesos. Claramente, si Andrés se compromete solo a pasear el perro hasta 5 semanas y no más que eso, le conviene, por supuesto, elegir la forma 1 de pago porque obtiene 3.160 con respecto a esto que solo obtiene 390 pesos, ¿verdad? Por lo tanto, Andrés debería escoger la primera forma de pago, ¿verdad? Y en la segunda pregunta, me voy a devolver, la segunda pregunta, la B, me dice, ¿a partir de cuántas semanas conviene tomar una u otra forma de pago? Aquí ya me están dando luces de que puede ser que si yo aumento la cantidad de semanas, o sea, si dejo pasar más tiempo, puede que una me convenga más que otra. Al principio nos dimos cuenta que la primera era la más conveniente, pero puede que eso cambie con el tiempo. Entonces, y claramente eso me están diciendo, y es así, ustedes podrían ir tanteando. Podrían decir ya, la semana 6, hacer lo mismo, pero con la semana 6, en ambas formas de pago, la semana 7, la semana 8, la semana 9, y van a observar que hay un cambio, hay un quiebre en la semana 9. ¿Ya? Se los dejo como tarea a ustedes. Háganlo de uno por uno. Semana 6, semana 7, semana 8, semana 9. Completen ustedes esta tabla con ambas formas de pago. Pero yo ya lo hice, por supuesto. ¿Ya? Esa es una forma, tanteando, uno por uno. ¿Ya? Pero eso no sería tan efectivo. Aquí llegar a 9 no es tan difícil porque serían 4 etapas más. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si me preguntan qué pasa en la semana 1544? Es difícil hacer esta tabla hasta 1544 semanas. Entonces, siempre traten de buscar una fórmula, ¿ya? Una regularidad, un patrón. Entonces, en la primera forma de pago, la fórmula sería, como podemos observar, siempre vamos a poner la base, ahí está, y el exponente siempre va de uno en uno y además va a ser siempre una unidad menos que la semana en la que voy. Si voy a la semana 2, va a ser 2 menos 1, 1. Si voy a la semana 3, va a ser 3 menos 1, 2. 4 menos 1, 3. 5 menos 1, 4. Y aquí es donde está, n menos 1. O sea que es el número de la semana de la que quiero analizar y le resto 1. Esa es mi fórmula. Entonces, cuando ya establecí la fórmula, multiplicado siempre por la cantidad inicial. Entonces, en la semana 9, que es cuando yo, después de resolver así paso por paso, como les propongo a ustedes que lo hagan acá, que completen la tabla, me di cuenta que ahí hay una diferencia entre las dos formas de pago. Porque en la semana 9, entonces como vamos a poner n menos 1, significa 9 menos 1, 8.
desarrollo esa potencia, la multiplico por, acá hay un error, acá tiene que ser 1000. Acuérdense que era 1000. Ahí me comí un cero. Ahí arreglo ustedes. 1000. Te da 9.988,7 pesos en la primera forma de pago. Y en la segunda forma de pago, que la fórmula es 5 medios, n menos 1, acuérdense que n es el número de la semana en la que vamos, y le resto 1, que en este caso sería 9 menos 1, 8, ahí está, desarrollo la potencia. Acuérdense que 5 elevado a 8 es 5 por 5 por 5 por 5 por 5, 8 veces. Y 2 elevado a 8, 2 por 2 por 2 por 2, 8 veces. Y luego lo multiplico por 10 y me da 15.258. Y ahí, a diferencia de cuando lo paseaba 5 semanas, después de 9 semanas obviamente me convendría mucho más haber elegido la segunda forma de pago. Si lo voy a pasear por poquito tiempo, me conviene la forma de pago 1. Pero si yo voy a pasar de 9 semanas para arriba paseando al perro, me convendría la segunda forma de pago. ¿Ya? Que esa es la conclusión o la respuesta de la segunda pregunta. ¿Ya? Cuando conviene elegir una u otra forma de pago es después de la semana 9. ¿Ya? Entonces, eso se lo dejo como tarea, que ustedes rellenen la tabla hasta el 9, sí, porque eso sería sin conocer la fórmula. ¿Ya? Cuando hay que llenar poquitos datos más, da igual, lo puedo hacer manualmente, pero por ejemplo, si yo les preguntara, ¿qué sucede si pasea el perro en la semana 35? Hacer 35 semanas es un poco tedioso y trabajoso. Entonces, ¿qué tendría que hacer en la semana 35? Poner 35 menos 1, 34. O sea, sería 4 tercios elevado a 34 por 1000 y ahí me va a dar el valor. Y acá es lo mismo. ¿Ya? Entonces, siempre hay que buscar una fórmula para no tener que calcular paso por paso como aquí. Pero siempre está la posibilidad, si es que son pocos números, de hacerlo de esa forma. Bueno, eso es la explicación del contenido y de la actividad paso por paso. Entonces ahora, además de esta clase, del video de esta clase, les voy a entregar una guía, enviar más bien, de la misma naturaleza que esta. Ya son 9 ejercicios de cálculo, como en la parte 1, y 3 problemas. ¿Ya? Y ustedes me la tienen que entregar el siguiente lunes. El lunes, ya no recuerdo la fecha, pero el siguiente lunes, antes de las 4 de la tarde, bueno, todos se los indiqué en el correo de su curso y en Classroom. Así que a ponerse las pilas y a desarrollar la guía para poder practicar todo lo que hemos visto en este video. Y el día jueves nos reunimos por Zoom para que ustedes me puedan hacer preguntas, alguna duda que tengan de la clase o de la guía que van a desarrollar. Así que nos vemos el jueves.